Vale. Bueno, pues voy a presentaros a Eva Gutiérrez Sigut. Tenemos el placer también de conocerla previamente, como ha comentado la decana, porque ella nos impartió un curso de potenciales evocados y bueno, que es una técnica muy interesante y que vamos a implantar, ¿no? Y esta profesora Eva Gutiérrez es experta en ello. Entonces, bueno, os cuento su trayectoria y posteriormente ya dejamos para que pase a hacer la conferencia. Es profesora en la Universidad de East London de Reino Unido. Después de acabar su doctorado investigando el procesamiento de la lengua de signos española bajo la dirección del profesor Manuel Carreiras, Eva se unió al grupo de investigación del profesor David Corina en el Center of Mind and Brain de la Universidad de California, Davis. Tras su paso por California, Eva se incorporó a un grupo de investigación en la University College London, donde sigue siendo investigadora honoraria. Más recientemente, Eva fue investigadora en la Universidad de Valencia, donde, en colaboración con la doctora Marta Vergara Martínez y el profesor Manuel Perea, ha investigado cómo los mecanismos usados para la lectura de palabras aisladas se relacionan con la habilidad lectora de las personas sordas. El foco de la investigación de Eva ha estado en cómo un desarrollo atípico del lenguaje debido a la sordera congénita impacta el procesamiento del lenguaje y la lectura a nivel conductual y neural. Eva está especialmente interesada en investigar cómo el uso que las personas sordas hacen de las propiedades fonológicas y semánticas de la lengua afecta su nivel lector. También está interesada en identificar posibles mecanismos alternativos que permitan el desarrollo de una buena habilidad lectora en personas sordas. La investigación de Eva sobre procesamiento de lengua de signos y reconocimiento de palabras escritas se ha publicado en revistas internacionales de alto impacto. Vamos a dar pues paso a la profesora Eva. Gracias. Esto está abierto, sí. Pues yo de lo que voy a hablar hoy es de los procesos de lectura y cómo se ven afectados por haber nacido sordo y no tener acceso sobre todo a la fonología de la lengua oral. Y pues como normalmente estoy en un ambiente de habla inglesa, alguna diapositiva en inglés se me colará, pero he tratado de que sea lo mínimo posible. Lo que me voy a centrar más hoy en contarles, aparte de una visión pues, más global de todo, son unos experimentos que hemos hecho con Marta Vergara y Manuel Perea justo en la Universidad de Valencia, la que ellos están muy cerquita también, por si alguien quiere contactar con ellos. A ver, esto es un panorama general de cómo llegamos a ser buenos lectores. Para llegar a ser buenos lectores hay muchas cosas que se tienen que unir. Es un proceso muy complejo que vamos desarrollando a lo largo de muchos años. Una de las cosas más importantes es que sepamos reconocer las palabras. Cuando las vemos escritas en una página, sepamos acceder a su significado. Pero también es muy importante que sepamos usar el lenguaje oral adecuadamente, pues para poder relacionar todo lo que sabemos sobre el mundo y sobre la sintaxis y la gramática del lenguaje, por ejemplo, con esas palabras que estamos leyendo. Aunque yo me voy a centrar hoy en una habilidad lectora general y en cómo se ve influenciada por estos procesos de reconocimiento de palabras, sobre todo decodificarla fonológicamente o decodificar la ortografía, el panorama es mucho más amplio, ¿no? Esto es solo un aspecto muy pequeñito de lo que en realidad tenemos que ir poniendo junto de este puzzle enorme. Pero si nos centramos en eso, pues todos leemos un texto como este, sea el que sea, para extraer el significado y aprender algo de él o disfrutar con una historia de ficción, por ejemplo. Esta comprensión lectora del texto en general pasa porque cojamos cada una de las palabras y accedamos al nivel léxico-semántico, es decir, al significado de esa palabra y a reconocer esa palabra en concreto. Eso lo hacemos desde un input visual que es muy variable. Vemos palabras escritas a mano en diferentes tipos de letras, a veces más fáciles o más difíciles de reconocer.
Y lo que tenemos que hacer primero que nada es identificar cada una de las letras y su posición en la palabra. A esto nos referimos con procesamiento a nivel ortográfico. A partir de ahí, lo que hacemos normalmente, como aprendemos y lo que hacemos las personas oyentes, es conectamos esas letras que hemos identificado con los sonidos del habla. Sobre todo en lenguajes como el español tenemos una conciencia muy clara de cómo cada letra se corresponde a cada uno de los fonemas que conocemos. Y a partir de esa representación fonológica, pues conectamos con el significado. Si miramos un poco como personas oyentes, pues por dónde nos entra el lenguaje, lo podemos oír, podemos tener una muy buena representación de lo que oímos. Hay un poquito que sacamos de leer los labios de la persona que nos está hablando y hay mucho que obtenemos a través del canal visual, a través de la lectura. Sobre todo cuando ya hemos aprendido a leer, primero aprendemos a leer y luego leemos para aprender. Hay muchísimo lenguaje que obtenemos a través de la lectura. Y de hecho, cuando ya hemos aprendido a leer, una cosa importante es que nos demos cuenta de que aunque haya distintas modalidades, el lenguaje lo podamos oír o verlo, esto es codependiente. Lo que quiere decir es esto que he explicado de que siempre conectamos las letras con sus sonidos. Y para nosotros siempre es dependiente. Cuando ya sabemos leer bien, decía, pues podemos conectar directamente las palabras que vemos mucho, ya no necesitamos necesariamente para entenderlas acceder a los sonidos. Esto lo podemos ver aquí con este vídeo de mi hijo, de Tomás, que tiene 5 años y justo hace nada ha empezado a leer. Entonces, pues de nuevo, como es de Londres, está leyendo en inglés. Pero Mop. Mop, mop. Pop it on. Bueno, así sigue un ratito. Pero lo que yo quiero que veamos es cómo lo hace al principio. Está ahí como una cosa intermedia, hace los sonidos kit. Primero hace los sonidos por separado y luego los junta. Y cuando los junta y lo dice en alto, se da cuenta de que eso es algo que conoce. Y entonces ya puede acceder al significado a partir de ahí. Lo mismo hace con got. Hay algunas palabras como esta, que ya lo hace más bajito, no necesita decirlo en alto y puede hacer el sonido en su cabeza, es decir, va creando una representación fonológica más internalizada, no necesita oírlo fuera como el resto de las palabras que oye para poder leerlas. Hay cosas que son pues más frecuentes y lo dice todo junto y luego ya lo repite todo junto. Y hay, de hecho, en esta fase, pues ya palabras como el a, que no lo hemos visto, pero bueno, que ya esto lo reconoce visualmente, ¿vale? O sea que solo 4 meses después de haber empezado a identificar letras y el proceso de escritura, ya tiene un abanico de todos estos procesos. Es algo que pasa muy rápido en los niños oyentes. Ahora, esto en el cerebro se refleja en varias cosas. 2 de las cosas que a mí más me interesan se refleja en el procesamiento en una red cerebral en el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de procesar el lenguaje, también se encarga del lenguaje escrito,
y se refleja en una serie de componentes. Cuando miramos, cuando ponemos un gorro de electrodos y miramos la electricidad del cerebro mientras las personas van leyendo, reconociendo palabras, pues podemos identificar exactamente cuándo está pasando cada uno de estos procesos. Ups, ¿puedo volver para detrás? Entonces, pensaba que lo tenía en grande. Podemos ver al principio, alrededor de 100 milisegundos, solo después de haber visto una palabra, podemos ver que accedemos a las características visuales de esa palabra y luego, a partir de ahí, ya hacemos este procesamiento ortográfico, pues más o menos entre 200 y 280 milisegundos. Esto es una fracción pequeñísima de un segundo. Y aquí, en este mismo tiempo, pues entre los 200 y los 300 es cuando conectamos con los sonidos, hacemos esta conexión de aquí, ¿vale? Y luego ya, cualquiera de las dos rutas que nos lleven a acceder al significado, pues más o menos 400 milisegundos después de haber empezado a ver una palabra, ya podemos acceder a su significado y conectar pues el resto de propiedades gramaticales o de otro tipo que tiene esa palabra. Si vemos, por ejemplo, resultados previos que indican que el hemisferio izquierdo es dominante para procesar el lenguaje, esto pasa con la fonología, pasa con el significado y pasa con la ortografía. Y eso lo sabemos en personas oyentes, que está así establecido. Para la mayoría de las personas oyentes esto es cierto, un porcentaje altísimo, además, un 97%. Y pasa normalmente tanto para el lenguaje que escuchamos como para el que leemos. De hecho, el tener una lateralización pobre y que esto no pase tanto, que esta red en el cerebro, en el lado izquierdo, no se active tanto, se ha relacionado muchas veces con problemas del lenguaje y problemas de la lectura. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en adultos, cuando nos presentan palabras y no tenemos que leerlas, nadie nos dice que tengamos que leerlas. Estamos, de hecho, metidos en un tubo, en un escáner de resonancia magnética, nos presentan unas palabras delante y simplemente nos dicen: di si tiene un rasgo para arriba o di si tiene un rasgo para abajo. No podemos evitar leerlo como adultos que sabemos leer y activamos esa red que hemos visto, que se activa, red en el hemisferio izquierdo, para todas las palabras, independientemente de la tarea. Ahora, cuando somos pequeños y estamos empezando a leer, esto no es tan evidente. Cuando nos presentan palabras y al principio no las sabemos muy bien, pues no se activa tanto esa red y vamos aprendiendo y se va uniendo, ¿no? A medida que aprendemos a leer y solidificamos ese aprendizaje, la lectura se va construyendo sobre la red que existe para el lenguaje oral. ¿Sí? Entonces, aquí es donde lo tenía, pero ya lo he explicado antes. Ahora, si hablamos de personas sordas, ya hemos visto todo lo que pasa normalmente en los oyentes. Si hablamos de personas sordas, pues sabemos que para la mayoría es muy difícil aprender a leer. Incluso cuando leer, pues la leemos a través de la visión y no hace falta oír las palabras, ¿no? Esto es algo que empieza cuando son muy pequeños, pero se hace peor y peor cuando van creciendo, y cuando son adultos pues tienen unas consecuencias devastadoras a nivel emocional y a nivel de salud mental, y sobre todo a nivel socioeconómico, porque no tienen acceso a la educación superior, no tienen acceso a buenos trabajos y a una serie de cosas que los ponen en desventaja con el resto de la sociedad. Y teniendo en cuenta que la sordera no es un problema de aprendizaje, tienen capacidades de aprendizaje como el resto de la población, pues estar siempre en esa situación de desventaja por no haber aprendido a leer es un problema grave.
si nos fijamos en el input del lenguaje que les llega, pues ya sabemos que la representación fonológica o lo que pueden acceder al sonido, dependiendo del grado de sordera, en principio está muy reducido. Y sabemos, pues eso, que leer les cuesta mucho y lo que aprenden de lenguaje a través de la lectura, pues también está bastante reducido. Comparado con las personas que oímos, pues ellos la representación fonológica de la lengua oral que se pueden crear a través de lo que entienden de leer los labios es mucho mayor, tienen muchas más capacidades para esto que nosotros, y de hecho sus representaciones fonológicas de la lengua hablada las crean a través de dos cosas. La primera, lo que pueden entender de nuestros patrones labiales, que es más o menos un 30% de la información de las palabras que decimos, y sus propias sensaciones cuando van al logopeda o están con sus padres y ellos producen las palabras y les dicen pues que así está bien pronunciado, van interiorizando ese patrón motor que hace falta para producirlo y las diferencias entre unos fonemas y otros, y van creando sus representaciones fonológicas de la lengua. Además de esto, para las personas sordas que aprenden lengua de signos, tienen otro sistema fonológico completamente distinto. Tienen una lengua totalmente diferente que se produce con las manos y se percibe a través de los ojos, que tiene una representación fonológica distinta. Y además, si signan, tienen la posibilidad de hacer el deletreo manual, que es un paso más avanzado, es una representación visual de las letras que no es signo, pero tampoco es lectura. Y una cosa importante en todo esto que debemos darnos cuenta es que mientras en nosotros las medidas visuales y las auditivas eran todas dependientes, para ellos las medidas, el input que reciben es todo visual, es todo en la misma modalidad, pero es todo completamente independiente. No tiene nada que ver lo que reciben de la lectura labial, por ejemplo, o del resto auditivo que tienen, con la fonología de la lengua de signos. Lenguas distintas, cosas diferentes. Entonces, para explicar este hecho, que sabemos que no leen muy bien, lo más lógico puede ser pensar que no hacen este salto, no conectan la ortografía de las palabras con los sonidos del habla y esta ruta se la pierden. Y esto ha sido la hipótesis de trabajo durante mucho tiempo. Sin embargo, nunca ha llevado a resultados concluyentes de verdad, porque no se puede relacionar, no todas las personas sordas que por algo tienen una mejor representación fonológica leen mejor. Hay mucha variabilidad en eso, y de hecho hay muchos que leen muy bien sin tener casi conocimiento de la fonología de la lengua oral. Otra opción que se ha planteado es que a lo mejor lo que sí hacen mejor es aprovechar las capacidades que tienen de estar más acostumbrados a verlo todo y a utilizar la modalidad visual para hacer esta conexión entre la palabra y su significado más fuerte, y eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que puedan leer mejor. Y esto, hasta que nosotros hemos hecho un experimento para probarlo, pues tampoco se había probado nunca. Pero ahora les contaré un experimento complicado que hemos hecho para demostrar esto. Con todo esto, que he contado un poco el panorama general, yo he estado trabajando en una serie de cosas, intentando mirar la actividad del cerebro pues, con distintas técnicas. Una de ellas, la que más me voy a centrar hoy, porque no me da tiempo de contarlo todo, es una pena, pero no me da tiempo, es poner un gorro con electrodos y medir la electricidad del cerebro, o sea, utilizar la técnica de potenciales evocados para saber exactamente cuándo están pasando todas esas conexiones entre los tres niveles del triángulo. Otra es mirar la velocidad de la sangre a ambos hemisferios cerebrales para mirar a la lateralización.
Entonces, de esto no voy a hablar en detalle hoy, pero como realmente es una pregunta importante, solo voy a contar muy rápidamente que en un estudio que de hecho estamos acabando ahora, lo que hemos visto es, y esto lo hemos visto varias veces, es que cuando miramos la lateralización para producir lenguaje en un grupo de sordos, está lateralizado a la izquierda, igual que para los oyentes. En este caso, los oyentes producen inglés y estos sordos producen lengua de signos británica. O sea que cuando utilizan su propia lengua, tienen una red neural lateralizada a la izquierda. Y como había dicho antes, eso es importante porque se piensa que cuando se aprende a leer y a escribir, pero sobre todo a leer, pues se utiliza esa red neural lateralizada a la izquierda que existe y que el cerebro está de alguna manera preparada para que sea muy efectiva. Entonces este grupo de gente, y en general los sordos, no tienen problemas con esa red, no tienen una lateralización muy débil y todos los problemas van a venir de ahí. Su cerebro a ese nivel es completamente normal. Si además de producir les pedimos que lean pequeños textos como este, simplemente 3 frases, ¿vale? Que lo lean, que lo traten de entender, contesten una pregunta, pues lo que vemos es bastante diferente. Aunque tengan esa red lateralizada a la izquierda, para los oyentes, mientras están leyendo, sí que utilizan esa misma red y está todo lateralizado, pero para los sordos, pues de alguna manera no lo está, lo que nos indica que aunque sí que tienen una, por decirlo así, aunque no me gusta usar la palabra, una lateralización izquierda normal, preparada para construir sobre ella lo otro, de alguna manera hay algo más que utilizan para leer, mientras que los oyentes construyen sobre eso y utilizan eso. ¿Vale? La otra cosa importante, pues para decir que solo por no tener una representación fonológica de la lengua oral, a lo mejor podríamos pensar que simplemente no pueden hacer fonología. Pero cuando yo lo he medido en el pasado, qué hace el cerebro de las personas sordas cuando están entendiendo signos, pues sí que he visto que pueden utilizar la fonología de los signos. Sí que tienen de nuevo en esa red neural lateralizada en el hemisferio izquierdo, tienen una parte que específicamente procesa fonología, la de los signos, que es su lengua natural. O sea que en ese sentido, normal, igual que los oyentes, ¿vale? Ahora vamos a mirar qué pasa con la fonología de las palabras y con la ortografía de las palabras. Primero, para ver si pueden usar la fonología de las palabras, pues lo que voy a presentar ahora es un poco los detalles de un experimento de priming en el que a un grupo de personas sordas, un grupo de 24, tenían que decir si veían una palabra o una pseudopalabra, algo que no existía. Esto, a lo que ellos tenían que contestar lo más rápidamente que pudieran, y además miramos su actividad cerebral, podía ir precedido, sin que lo vieran, subliminalmente, por algo que suena exactamente igual, aunque se escriba diferente, o por algo que, además de escribirse diferente, pues suena distinto, ¿vale? Un pseudomófono o un control ortográfico. Y al comparar estas 2 condiciones, podemos ver si están haciendo uso de haber visto, si se ve facilitado su procesamiento por haber visto y su cerebro haber identificado y procesado los sonidos de algo que suena igual. Y realmente lo que vemos es que en el momento exacto donde tienen que estar en esa parte de abajo del triángulo conectando la ortografía con los sonidos, sí que lo están haciendo. Y que haber visto un pseudomófono facilita que luego hagan el procesamiento y accedan al significado de esa palabra que están viendo. Y eso lo hacen exactamente igual, en la misma magnitud que lo hacen oyentes emparejados
cosas como nivel sociocultural o ese tipo de variables. Lo hacen en las mismas áreas del cerebro y en la misma cantidad. La magnitud de ese efecto es exactamente igual. Y luego después, cuando acceden al significado de la palabra, cuando acceden a la palabra entera y a su significado, pues también pueden utilizar esa información fonológica exactamente igual que los oyentes. No hay diferencias en absoluto en esto. Ahora, cuando nos vamos a la segunda parte de la pregunta, si lo hacen, si hacen esa conexión de las letras con los sonidos y a través de ahí acceden al significado, y a través de estos dos componentes podemos ver que sí que lo hacen. Eso influye en su habilidad lectora. Los que lo hagan más van a leer mejor, y ahí es cuando vemos que no. Los oyentes sí que pasa. Lo que hacen al principio con la fonología de manera automática sí que está muy relacionado con su habilidad lectora. Cuanto mejor utilicen la fonología al principio, mejor lectores van a ser. Con estas personas sordas, no. Sin embargo, lo que hacen después, una vez que han accedido a todas las propiedades de esa palabra, en las personas oyentes ya no tiene nada que ver con su habilidad lectora, pero en las personas sordas sí. ¿Vale? ¿Queda claro? Aunque su cerebro automáticamente hace lo mismo, luego no lo utilizan de la misma manera o no repercute de la misma manera en lo que hacen, en la tarea de verdad que no pueden hacer, que es leer un texto y entenderlo. Y esto pues se ha visto un poco lo mismo en otros estudios también que utilizan resonancia magnética funcional. Es curioso porque sí que tienen esa ruta fonológica, pero sin embargo, pues esta ruta no tiene la misma utilidad. Como resumen hasta ahora, sí, los lectores sordos pueden acceder a la fonología de las palabras automáticamente, no muestran la misma relación entre la fonología y la habilidad lectora que tenemos los oyentes, en el que esa esquina del triángulo es muy clara. Entonces, ese procesamiento fonológico podría tener un rol más limitado y no ayudarlos tanto a acceder al significado, y ese equilibrio, ese modelo de triángulo, podría tener un equilibrio distinto en personas que no tienen pues, acceso a los sonidos. Ahora, aquí es donde viene el inglés. Vamos a hacer un pequeño experimento. Para los que sepan inglés, esto va a ser distinto de los que no lo sepan. Si vemos esto, que es un anuncio de colchones que he encontrado pues, en el metro una mañana yendo a trabajar. Si vemos esta palabra de aquí, ponemos en grande, nos damos cuenta que simplemente por ver esto no podemos saber cuál de estas opciones es. Podría ser cualquiera de ellas. Por cómo está escrito, realmente no hay manera. Entonces aquí, los que sepan inglés y conozcan esa palabra tienen una representación léxica de esa palabra y pueden, viendo esto solo, deducir que esta era la opción a la que se refería, porque las demás no son palabras. ¿Eso queda claro? Vale, pues lo que hemos hecho es un experimento basado exactamente en ese mismo fenómeno. Las personas que veían estas palabras pues tenían que contestar si algo que estaban viendo era una palabra de verdad o no, de nuevo, mientras mediamos la actividad eléctrica de su cerebro. Esto, en este caso una palabra real o una palabra inventada, podía estar precedido siempre por sí mismo, en letras mayúsculas o con una no siendo visualmente similar. Lo que esperamos encontrar aquí es que para las pseudopalabras, como no existe esa representación léxica, la información de tener almacenada dentro de nuestra cabeza las palabras no nos puede ayudar, pues predecimos que encontraremos una facilitación. Para las palabras, como existe la representación léxica, como en el caso de luz que vimos antes, el que sean similares o no similares ya no nos va a ayudar porque tenemos una información mejor
que la podemos utilizar de manera más eficiente. Nosotros conocer la palabra nos da acceso a mucha información sobre esa palabra que nos puede ayudar a reconocer las letras. Y esa es la lógica de todo este experimento. Lo que vemos con personas oyentes es exactamente eso. Aquí hay una facilitación y el cerebro puede hacer uso de que estas dos sean iguales. Y esto se hace más fácil que si son así. Pero cuando son palabras y conocemos esa palabra, pues nos da lo mismo que lo de antes sea igual o diferente. Y lo que pasa con los sordos es exactamente eso. Al principio, cuando estamos solo viendo las características visuales, pues el que sean iguales hace una diferencia para ambos tipos, para palabras y pseudopalabras. Pero a la que nos metemos a identificar las letras, solo para las pseudopalabras nos ayuda que sean visualmente similares. Pero para las palabras tenemos una información mejor que hace que veamos las letras de una manera más eficiente, porque las estamos integrando en la palabra que conocemos. Y esto es exactamente lo que pasa con los sordos, lo mismo que vemos en los oyentes. Puede que esto sea un poco más débil, por lo menos en el nivel de grupo, pero sí que pueden utilizar esa información de conocer la palabra en algo tan básico como identificar las letras. Ahora, si nos fijamos en esta condición, si se ven facilitados o no, en el caso de las palabras, podemos hacer, es un test de cómo de fuerte es esa conexión entre la ortografía y el significado o el conocimiento de toda la palabra. Cuanto menos facilitados se vean por la similitud visual, más fuerte va a ser la conexión y más influencia va a tener que sepan esa palabra. Me estoy explicando porque es un experimento muy complejo, pero yo creo que lo pueden entender bien al nivel de aquí. Lo que vemos es exactamente eso. Las personas sordas que tienen una conexión más fuerte entre la ortografía, simplemente la representación visual de las letras, y la palabra entera, el acceso al significado, leen mejor. Y eso no es algo que se haya visto en oyentes antes. Entonces, sí que se puede observar que utilizan la información de la palabra para ayudar a identificar las letras. Puede que a nivel de grupo lo hagan un poco menos que los oyentes, pero eso es porque los que lo están haciendo más son los mejores lectores y hay otros que no leen tan bien y no tienen ese vínculo tan bien establecido. Entonces, un poco como resumen, personas sordas que nunca han oído los sonidos del habla sí que pueden utilizar la fonología, por lo que construyen por la representación de los patrones de los labios y por el feedback motor de lo que ellos mismos producen. Pero aunque lo hagan y lo hagan automáticamente y su cerebro esté espabilado porque tiene un sistema fonológico en el hemisferio izquierdo para poder encajar todo eso, eso no está conectado con cómo de bien leen. Sin embargo, cuando aprovechan sus capacidades visuales y conectan de manera muy robusta la ortografía con el significado, sí que consiguen un mejor nivel lector. Entonces, un poco para concluir, lo que estamos viendo que puede pasar es que, al contrario del modelo simple de triángulo que tenemos para las personas oyentes, donde todo tiene más o menos el mismo peso, al principio esta ruta incluso más, aquí pues vemos que las personas sordas sí que conectan las letras, la ortografía con la fonología, pero esto de alguna manera no se conecta tan bien con los niveles superiores de comprender el texto. Y sin embargo,
esto, el nivel ortográfico puede ser mucho más fuerte y cuanto más fuerte sea este lado del triángulo, pues mejor van a leer. Ahora, lo que queda por hacer, volviendo a esa figura de la cuerda que puse al principio, es integrar en todo eso qué pasa con su otra fonología y cómo se conecta, si se conecta de alguna manera y los ayuda a leer o no, o qué pasa cuando hacen el deletreo manual, porque hay muchas intervenciones para los niños sordos que están basados, por ejemplo, en primero enseñar el signo, luego encadenar el signo con el deletreo manual y luego hacer la conexión con las letras y reforzar este vínculo. Pero eso, pues hasta ahora no estaba demasiado claro que fuera a funcionar o cuáles eran las bases y las bases biológicas de eso. Hay otra escuela de enseñar a los niños sordos donde lo que se entrena es su habilidad de lectura labial para reforzar esta ruta y esta parte de aquí, pues hacerla más fuerte. Pero de nuevo tampoco sabemos exactamente si funciona y cómo. No parece a lo mejor que vaya a ser la más efectiva. Y con eso, pues ya estamos.